A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego deportes para recordar. Telesucesos, siempre inéditos. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Siempre encontraremos una oferta publicitaria que se ajuste a sus posibilidades. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. El Ecuavoley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. A veces la vida caprichosa lleva a los humanos por derroteros inimaginables. Un niño ruso llamado Alexei Maximovich a muy temprana edad quedó huérfano de padre y madre y solo en medio de un mundo hostil y cambiante. A los 9 años ya había probado ser panadero, cargador, zapatero, vendedor de frutas, lustrabotas, ordeñador, y uno de esos empleos le cambió la vida para siempre. Cuando trabajaba como ayudante de cocina en un barco, el cocinero le prestaba libros para que leyera en sus momentos libres, y nació en él el deseo de leer mucho y alguna vez llegar a ser escritor. Y así fue. El mundo lo conoció luego con un nombre diferente, cuando, ya novelista famoso, decidió llamarse Máximo Gorki, porque Gorki, en ruso, quiere decir amargo, y era la forma de no olvidar su infancia, ni la vida de otros que también sufrían. Pero la Rusia zarista que Gorki tuvo que enfrentar al principio le cobró caro su espíritu solidario con los pobres de su patria, y en un momento, Máximo Gorki, el gran novelista, fue a parar a la cárcel. Y un día como hoy, por suerte, estaba abandonando la prisión bajo fianza y marchaba al exilio. Era un 27 de febrero de 1905, y como ejemplo en medio de las dificultades, lo recordamos con esta frase suya. Se sale uno del camino, pierde todos los senderos y al final, cansado de buscarlos, aprieta los dientes y se adentra en la espesura por entre los árboles derribados, podridos por los movedizos pantanos y, en definitiva, siempre sale al camino. Las principales noticias del día. Titulares. Solicitar la renuncia del presidente desde un grupo minoritario no es lo correcto. Ecuador y Bélgica firman acuerdo contra delincuencia transnacional. Ministro Santos rechaza declaraciones de CONAIE sobre muerte del dirigente Eduardo Mendúa. En el segmento de opinión, perspectivas de crecimiento del Ecuador. En política internacional, desagravio. Los editoriales serán de José Hernández. La CONAIE de ISA activa su dictadura. Roberto Aguilar, análisis, 5 falacias para un nuevo estallido.
Noticias del día. Solicitar la renuncia del presidente desde un grupo minoritario no es lo correcto. El viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubi, se refirió al pedido de la CONAIE para que el presidente Guillermo Lasso presente su renuncia. Solicitar la renuncia del presidente de la República desde un grupo minoritario no es lo correcto, dijo el viceministro Cubi este lunes. La CONAIE exige que el presidente Lasso renuncie por supuesta incapacidad para gobernar y resolver los problemas del país. El pedido se hizo público tras un consejo ampliado de la organización en el que anunciaron que se retiraban de las mesas de seguimiento del proceso de diálogo que dio fin al paro de junio del 2022. Sobre este abandono unilateral de la organización indígena, Cubi reiteró que el gobierno mantiene su propuesta de dialogar. Los chantajes no pueden reemplazar al diálogo, agregó Cubi, al tiempo que aseguró que la administración de Lasso ha cumplido con el 28% de los acuerdos en las mesas de negociación, mientras que otro 68% está en proceso de cumplimiento y solo un 7% de los acuerdos posteriores al diálogo están siendo revisados por las distintas funciones del Estado. Si bien la CONAIE no confirmó una movilización nacional, sino solo su participación en la marcha feminista del 8 de marzo, advirtió que podían convocar a un paro si el Ejecutivo aplica la muerte cruzada. Ante esto, Cubi expresó: ningún grupo, por representativo que sea, puede limitar la aplicación de un artículo de la Constitución. Ecuador y Bélgica firman un acuerdo contra delincuencia transnacional. La firma del acuerdo contra la delincuencia estuvo a cargo de los ministros del Interior de Ecuador y de Bélgica. Por el lado ecuatoriano, Juan Zapata, mientras que por la nación europea lo suscribió Annelies van der Linden. Ocurrió el 27 de febrero de 2023 en Quito. Se trata de un memorando de cooperación con el fin de prevenir y combatir a la delincuencia organizada transnacional. Tras la firma de este documento está previsto promover el intercambio de información de acuerdo con la legislación internacional y nacional, establecer mecanismos de coordinación y colaboración para el intercambio de información, metodología, procedimientos y experiencias, también intercambiar buenas prácticas, experiencias exitosas y tecnológicas relacionadas con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. El ministro Zapata dijo que la firma de este memorando es una gran oportunidad para incrementar la cooperación de seguridad con Europa, y el funcionario también recalcó la importancia de esta colaboración porque hay evidencia de la creciente interdependencia en términos delincuenciales entre América Latina y la Unión Europea, específicamente entre países con conexiones marítimas y portuarias, como es el caso de Ecuador y Bélgica. La ministra Berlinden, por su parte, destacó que es imprescindible la cooperación para luchar contra la delincuencia organizada, así como contra el narcotráfico. Ministro Santos rechaza declaraciones de la CONAIE sobre la muerte del dirigente Eduardo Mendúa. Para el ministro de Energía, Fernando Santos Albite, la denuncia de la CONAIE sobre una presunta responsabilidad de Petroecuador en la muerte del dirigente Eduardo Mendúa es una afirmación falsa e irresponsable. El dirigente indígena Mendúa murió la tarde del domingo en Sucumbíos luego de recibir varios disparos. Y la agrupación indígena de la CONAIE señaló que la muerte estaría relacionada con sus acciones de lucha contra la explotación petrolera en la Amazonía. Sobre esto, el ministro Santos agregó que Mendúa estuvo en su oficina en días pasados para comentarle sobre una disputa de tierras comunales en territorio Cofán. En otros temas petroleros, el titular del Ministerio de Energía indicó que este 27 de febrero estaría reparado el oleoducto Sote luego de registrarse un derrumbe y socavón en la zona del puente sobre el río Márquer. El hecho obligó a Petroecuador a iniciar un apagado progresivo de los pozos en la Amazonía. Entre miércoles y jueves estarían arreglados el poliducto Chuchubindi-Quito y el oleoducto privado OCP. Y tras los trabajos de reparación, las exportaciones de crudo podrían reiniciarse el fin de semana, dijo Santos. El ministro mencionó que este nuevo incidente ha representado una afectación de $15 millones en el flujo de caja de Petroecuador. Entrevista del día. Del programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación recogemos una entrevista con la doctora Eve Crowley, representante de la FAO para el Ecuador. Escuchemos lo que dijo.
¿cómo ve usted el tema de la desnutrición infantil en Ecuador? Este es un problema sistémico que hemos venido arrastrando desde hace muchísimos años. Ha habido algunos proyectos y planes de varias administraciones cuyo objetivo ha sido enfocarse en los grupos sociales más vulnerables para combatir este problema que básicamente afecta a los niños pequeños que no se alimentan, no reciben nutrientes adecuados, y esto afecta a su desarrollo como personas adultas. ¿Qué puede hacer los gobiernos, y en el caso ecuatoriano, qué se podría hacer, además de lo que ya se está haciendo, para combatir esta problemática? Okay, antes de hablar de lo que se puede hacer, me gustaría simplemente decir cuán preocupados somos con este índice de desnutrición crónica infantil. En Ecuador es el segundo más alto en toda América Latina y el Caribe. Son índices que no son aceptables porque es la expresión, el expresión peor de la pobreza y la malnutrición es el hecho de que los niños no pueden crecer adecuadamente. Son impactos irreversibles y afecta principalmente en los primeros 1000 días de la vida, a los primeros 2 años, pero hasta 5 años. Entonces, si uno no logra en este periodo, es algo que subcava la capacidad de Ecuador de crecer en todos sus objetivos de desarrollo, no solamente para los niños. Entonces, los niños no crecen, no desarrollan mentalmente, intelectualmente como deberían hacer, no pueden educarse bien, la sociedad no puede innovar, hay problemas sociales cuando las personas no pueden comer. Entonces, no hay personas, no hay paz, no hay prosperidad, y no se puede tampoco mantener el planeta si la gente tiene un problema de desnutrición crónica infantil y hambre en un país. Y aquí es demasiado alto por un país de medio alto ingreso, por un país exportador neto de alimentos. Es algo que requiere un esfuerzo mayor en términos de programas de nutrición y de hábitos de alimentación, incluso la lactancia materna, en términos de programas de salud, en términos de concientización y campañas mediáticas, y por otro lado hay una serie de otros programas asociados, por ejemplo, con la agricultura familiar campesina, donde también hay malnutrición a pesar de ser productores de alimentos saludables. Entonces, esto también es una paradoja que deberíamos tratar de enfrentar. Y agregaría el tema de los servicios básicos, del agua, esencialmente. Totalmente, sí, porque el agua, si el agua no es adecuada, estamos más dispuestas a tener infecciones y otras enfermedades que hace difícil nutrirnos bien. Entonces es fundamental, sobre todo para niños y niñas. Y usted menciona que este es un país de renta media en realidad, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se explica esa paradoja a su criterio de que sea un país que produce banano, pescado, etcétera, que es una proteína muy fuerte, muy importante, que tiene una enorme cantidad de producción avícola, por ejemplo, de huevos, etcétera, etcétera? ¿Cómo se puede explicar, no sé si técnicamente, culturalmente, políticamente, o todas estas juntas, la situación? Entonces, hay dimensiones económicas, como mencioné. El costo de una dieta saludable en Ecuador es $2.9 por persona por día. Yeah. Entonces es caro alimentarse bien, y más de 1 en 5 personas no logran alimentarse bien por el costo. Hay hábitos alimentarios. Una alimentación tradicional ecuatoriana por lo general es bueno, pero nuestras dietas van cambiando también. Vamos cada vez más a alimentos chatarras, vamos cada vez más a alimentos tal vez alto en calorías, pero pobre en otros nutrientes. Hay problemas de desigualdad. Se ve que los índices de desnutrición crónica infantil es más alto en poblaciones indígenas, es más alto en mujeres, niñas que en niños. Hay zonas donde es más alto también. Entonces hay temas, desigualdad juega un rol. Y sí, políticamente
servicios básicos, como usted dice. Necesitamos este seguimiento de poblaciones en los primeros días, saber identificar cuando hay problemas y poder enfrentarlo de forma muy oportuna. Y esto no siempre se logra hacer. Entonces, todo esto muestra que son distintos factores que juegan. Muchas veces somos más orientados hacia la exportación que pensar en asegurar una buena alimentación en nuestra propia población. Entonces, creo que se requiere acciones en varios frentes: nutricional, salud, educación, agua, y también en términos de mejorar el enlace entre agricultura familiar campesina y los consumidores directos. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, un poquito más. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario que tiene que ver con las perspectivas de crecimiento de la economía ecuatoriana. En tiempos normales es menos complejo hacer estimaciones de cuánto va a crecer la economía ecuatoriana en forma global, cuánto va a crecer cada uno de los sectores. Y el Banco Central del Ecuador tiene un grupo de técnicos muy preparados para este propósito. Anteriormente, el Banco Central ha hecho estimaciones de que el crecimiento de la economía este año en términos reales, sin inflación, va a ser de antes de que surgieran una serie de problemas que en el campo político se están presentando en forma intensa en el país, que están creando problemas sumamente serios para las expectativas de inversión privada. Y la inversión privada, nacional e internacional, es básico para el crecimiento de la economía y para la creación de empleo. Se está intentando sencillamente seguir juicios políticos para sencillamente censurar al presidente o para destituirlo, o mucha gente, algunos, no digo todos, algunos periodistas creen que ya le llegó la etapa al señor Lasso, al presidente, de retirarse, de presentar la renuncia. Nada de eso tiene razón, no hay fundamentos para eso. Como dijimos la semana pasada, el presidente ha sido elegido democráticamente para su función de presidente para 4 años. Todavía no se cumplen 2 años.
En todo caso, estos problemas políticos sencillamente mencionados se unen a otras amenazas que están existiendo y que se van a presentar. La CONAIE, con su dirigente, el señor Issa, está preparando una nueva manifestación que todavía no se sabe la fecha. ¿Por qué? Porque cree que sencillamente el gobierno no ha cumplido con todos los acuerdos que hubieron en las mesas el año pasado de negociación entre representantes del gobierno y de los indígenas y otros grupos sociales. Y eso implicaría sencillamente que las calles, especialmente de la capital de la República, pueden nuevamente estar sometidas a la presión enorme que hubo anteriormente en que se creó el caos y la anarquía. ¿Hasta qué momento puede haber tanta intensidad de ese caos y esa energía que un momento dado, pues sencillamente las manifestantes vayan a querer ir, como en periodos pasados, en gobiernos pasados, a la presidencia para sencillamente, pues, obligar al presidente a que se retire del poder? Realmente estas son amenazas que amenazan a la estabilidad política del país, y discúlpenme haber repetido nuevamente la estabilidad, pero la economía necesita estabilidad para crecer. Yo les digo, por ejemplo, el año pasado, según estimaciones del Banco Central, el ingreso per cápita, en términos reales sin inflación, aproximadamente es de $4,000 al año. Hace 10 años, ese mismo ingreso per cápita, en términos reales, era de $4,200 en el año. Esto significa, amigos, que hemos perdido 10 años de prosperidad, 10 años de crecimiento de la economía. Hemos perdido 10 años para crear empleo suficiente a la masa de trabajadores que busca empleo y no encuentra en este momento. Tenemos que crecer hacia el futuro. Pero cuando hay estos problemas políticos, la inversión privada, la inversión internacional se detiene. No digo que en estas circunstancias no vaya a haber $1 de inversión privada, sino que no hay el torrente de inversión en monto para poder empujar la economía hacia adelante. Hay otros factores dinámicos de crecimiento, naturalmente, aparte de la inversión privada nacional e internacional, como es el consumo de los hogares. Pero el consumo de los hogares también depende de los ingresos y depende también de la expansión del crédito de consumo, que ha estado creciendo en forma importante el año pasado por parte de los bancos y mucho más de las cooperativas, que el crédito de las cooperativas ha estado creciendo al 25% anual. Y hay que tener cuidado con esos crecimientos, porque en un momento dado se pueden desbordar y eso puede amenazar a la estabilidad financiera. Pero amigos, sencillamente Ecuador irremediablemente tiene que crecer mucho más, y no al 3%, tiene que crecer al 5% en términos anuales, sin inflación en términos per cápita, y por espacio de 20 años. Pero eso de ahí es posible, naturalmente, con las condiciones políticas actualmente existentes, con la desconfianza que todo el mundo se tiene, no solamente desconfianza de los grupos sociales o grupos políticos al presidente de la República, sino que hay desconfianza de cada grupo político con otro grupo político, y entre ellos no se puede llegar a ciertos acuerdos. Y naturalmente la economía requiere un acuerdo nacional. Un grupo de economistas a la que yo me pertenezco, habíamos propuesto hace años atrás la necesidad de un acuerdo nacional para llevar a cabo una serie de reformas macroeconómicas que el país lo necesita, que la economía lo necesita. ¿Para qué? Para crecer a altas tasas, un país no puede combatir la pobreza y la pobreza extrema, no puede combatir la desigualdad, por ejemplo, de los ingresos, y no puede crear empleo suficiente con tasas de crecimiento tan modestas como en el Ecuador. Crecer al 2.7% cuando la población está creciendo al 1.5% implica crecer apenas en términos reales en inflación al 1% anual. Eso no nos conduce a nada. Y hay que chequear sencillamente lo que ha pasado en los últimos 30 años en países asiáticos. Vea usted el caso de China. China creció hace algunos años por 20 años a más del 10% en términos per cápita. Y sencillamente, amigos, Ecuador, los líderes políticos, empresariales y sindicales tienen que reunirse a los efectos de poder analizar exactamente qué hacer cada uno de ellos en forma coordinada. ¿Para qué?
para crecer los próximos 20 años al 5% en términos anuales y en términos reales sin inflación. Amigos, hay un desafío enorme en el país. Crear empleos, combatir la pobreza y la pobreza extrema, combatir las desigualdades de ingresos y riquezas que existen en los diferentes grupos sociales. Pero en las circunstancias actuales, cuando la política no ayuda, cuando los políticos tampoco logran percibir la necesidad de crecer, de crear empleo, etcétera, eso sencillamente significa que el camino hacia el futuro es enormemente complejo para el Ecuador. Créanme que la economía ecuatoriana, con estos acontecimientos políticos, con estas manifestaciones que se vienen en la CONAI, no crecerá ni al 2.5% anual. Y eso será realmente lamentable porque la pobreza va a crecer, las desigualdades van a crecer independientemente de lo que se diga frente a los comentarios míos. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros y nos volveremos a ver la próxima semana. Pero tengan presente, amigos y amigas, en los próximos 20 años Ecuador tiene que crecer por lo menos al 5% anual en términos reales, sin inflación y en términos per cápita. Se necesita eso, ¿para qué? Para combatir una serie de problemas que hay en el país en términos de desempleo, pobreza, etcétera. Gracias, amigos, nuevamente. Nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Catey. Desagravio. La deplorable e indigna actuación de la dictadura nicaragüense, adoptada hace unos días contra más de 200 presos políticos, a los que expulsó del territorio y los despojó de su nacionalidad, de sus derechos políticos y hasta de sus pensiones y bienes, no se detuvo en esa vileza, sino la extendió a los exiliados que han mantenido inclaudicable su lucha en defensa de las libertades y de la democracia en su patria, hoy capturada por una reencarnación del somocismo más burdo. Quedó así expuesta más aún la naturaleza depredadora y ladrona de la dictadura, la que no es suficiente el asalto a la institucionalidad, el secuestro de la libertad de expresión, con la confiscación de los medios opositores, la tortura, la cárcel y el asesinato de quienes levantan su voz por las ignominias cometidas contra la tierra de Darío. Entre aquellos exiliados a quienes el renacido Somoza pretende despojar de su nacionalidad, pues le resulta imposible dejar, como el escorpión del cuento, su condición de ladrón y violador, están dos figuras cimeras de las letras nicaragüenses, como son Gioconda Belli y Sergio Ramírez, Premio Cervantes y Alfaguara, uno de los grandes nombres de la literatura latinoamericana. Es poco frecuente encontrar en el enrarecido mundo de las relaciones internacionales y de la diplomacia acciones que salgan de aquello políticamente correcto, que por lo general es un eufemismo para disimular la dificultad a la que se ha llegado para llamar a las cosas por su nombre. Enaltece al Ecuador, a su gobierno y a su canciller el haber actuado con decisión y celeridad para ofrecer el amparo de su nacionalidad al doctor Ramírez en el difícil trance que está viviendo. Motivo de mayor satisfacción y justo orgullo es el que el doctor Ramírez haya inmediatamente aceptado el ofrecimiento, con lo que el Ecuador gana a un compatriota de las más altas credenciales y nivel. Es justo reconocer otra acertada y ágil gestión de la Cancillería y de su titular, quien ha dado muestras repetidas de su capacidad ejecutiva, como en el caso de la repatriación de centenares de estudiantes ecuatorianos atrapados en la invasión rusa de Ucrania hace casi un año exacto. También merece destacar la postura que ha mantenido, pese a las críticas y ataques de las que ha sido objeto por los fanáticos ultras chilenos y otras partes interesadas en toda la región, el presidente chileno Boric respecto de lo que ocurre en Nicaragua,
manteniendo una clara y explícita condena a la dictadura y a la sistemática violación de los derechos humanos por parte del régimen orteguista. En actitud que lo honra, ofreció también a los perseguidos la nacionalidad chilena para dar cobijo a los afectados. Boric ha demostrado que sí es posible el retorno a una izquierda ética que defienda los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades de los ataques autoritarios de cualquier vertiente. Seguramente la internacional autoritaria le va a pasar factura, como ya lo ha hecho en otras oportunidades. Llamó también favorablemente la atención el radical viraje de la diplomacia colombiana respecto de este mismo tema, con la difusión de un durísimo comunicado en el cual las cuidadas y hasta remilgadas expresiones anteriores han cambiado decisivamente, calificando ya sin ambajes al régimen nicaragüense como autoritario, violador de derechos humanos, expresando incluso que sus acciones traen a la memoria los peores episodios de la época somocista. También Colombia ha ofrecido la nacionalidad al doctor Sergio Ramírez. El cambio de tono del último comunicado ha generado especulación, pues el presidente Petro se ha alineado firmemente con gobiernos como los de Venezuela y Cuba, tan o más autoritarios y represivos que el nicaragüense. ¿Marcará este comunicado un cambio hacia una objetividad ética en el presidente colombiano? Habrá que esperar al futuro. También llama la atención el estrepitoso silencio de Itamaraty y de Lula, que ha optado por mirar a otro lado cuando las violaciones a los derechos y a los ataques a la democracia provienen de quienes se alinean con posturas cercanas ideológicamente a las suyas, a las que jamás ha hecho una crítica seria. Es tan curioso como que, a semejanza de su tan cuestionado antecesor, mantiene cercanías y evita críticas a las acciones de Putin en la guerra de Ucrania, por ejemplo. Cuando se produjeron las deplorables acciones para evitar su asunción a la presidencia hace 2 meses, toda la región se expresó firmemente respaldándolo y exigiendo el respeto a los resultados de las elecciones y al sistema democrático. Como bien dice el dicho, mal paga el diablo a sus devotos. Ninguna sorpresa, por otra parte, han causado las posturas del bloque autoritario duro, esto es Venezuela y Bolivia en América del Sur, que se han alineado, como no podía ser de otra manera, firmemente detrás de la dictadura neosomocista, y por otro lado, obviamente, Cuba, que es quien mueve los hilos de esa trama en Nicaragua y en Venezuela. Esperar una actitud alineada con valores inexistentes para tales regímenes sería pura ingenuidad. Argentina ha mantenido una ambivalencia que es reflejo de la misma esquizofrenia que divide al oficialismo, que hace de su política exterior una nave a la deriva de los caprichos y humores de sus conflictos internos. El caso de México es similar, con las graves dificultades que su equilibrismo genera casa adentro y casa afuera. Pero sin duda, lo que más llama la atención es la postura del Vaticano, con un papado cuyas vacilaciones de cara a los abusos, injurias y agresiones a la Iglesia, a sus prelados y sacerdotes y a sus fieles, resultan inaceptables para la comunidad. La última resolución de la dictadura prohibiendo las celebraciones de la Semana Santa son un atentado contra la libertad religiosa y de culto, tan graves como la prisión del obispo Rolando Álvarez a 26 años de prisión tras haberse negado a una liberación condicionada al exilio junto con los otros 222 presos políticos liberados. La entereza moral del obispo Álvarez proyecta un severo contraste con las dubitaciones vaticanas que revelan incapacidad o desinterés para afrontar la embestida autoritaria. Imposible
dejar de comparar a Francisco con Juan Pablo II y la lucha de la Iglesia en Polonia en los años 80. Ratifico mi calurosa felicitación al Gobierno Nacional por su acertada gestión y ojalá podamos tener pronto entre nosotros a don Sergio Ramírez Mercado, brillante intelectual, pero sobre todo un demócrata valiente y hombre de bien. Acá se lo espera con los brazos abiertos. Muchas gracias. Editorial. La Conalle de Isa activa su dictadura. Artículo de José Hernández publicado en 4 Pelagatos. No hubo sorpresas en el Consejo Ampliado de la Conalle, salvo quizá, y no es un matiz menor, que no haya fijado una fecha para la movilización implícita en sus amenazas, aunque habló de ir a Quito el 8 de marzo por el Día de la Mujer. Las 14 resoluciones leídas en su espíritu dan cuenta de la relación totalmente disfuncional que tiene la Conalle con el sistema democrático del país. Un movimiento social cuya representatividad nacional es exigua decide de por sí y ante sí exigir que el presidente de la República presente su renuncia. Motivo constitucional, no evoca uno, y la Conalle incluso anota que lo debe hacer frente a las acusaciones de supuesta corrupción contra su círculo cercano y supuesta vinculación con el narcotráfico. Así, sin poder enfocarse en una causal en un delito preciso y probado, la Conalle exhorta a la Comisión del Caso Encuentro, a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional y la bancada de Pachacuti que apliquen con rigurosidad los mecanismos jurídicos para dar paso al juicio político contra el mandatario. La Conalle, dirigida por Isa, cumple de esta manera con el libreto anunciado: esperar que los golpistas de la Asamblea creen un escenario político favorable para enancarse en él y volver a Quito para intentar destituir al presidente. Mientras tanto, corta todos los puentes políticos, pone fin al proceso de diálogo, se retira de las mesas de seguimiento y responsabiliza al gobierno. Es decir, anula el recurso político. Hacerlo, y hacerlo en momentos tan álgidos, es poner a depender la dinámica social y política del uso de la fuerza. La Conalle no dice así, pero es lo que hace. Basta con leer algunas de sus resoluciones. Declararse en movilización y asamblea permanente y radicalizar la lucha en los territorios. Declararse en defensa territorial y llamar a las guardias comunitarias a la defensa de los territorios frente a la minería. Convocar a las organizaciones sociales a una asamblea del Poder Popular para analizar la situación del país e impulsar un pliego de demandas. La Conalle de Isa no solo rompe el diálogo y desconoce la institucionalidad, pues ningún texto legal o mandato popular la facultan a cambiar los plazos constitucionales para que el primer mandatario deje el poder. Niega al presidente la posibilidad de usar el artículo 148 para llamar a los electores a dirimir situaciones extremas. Así, una facultad constitucional que permite al presidente provocar nuevas elecciones, cerrar la asamblea, quedarse unos 5 meses y gobernar por decreto es calificada de dictadura. Y Leonidas Isa, que leyó las resoluciones, anunció que si esto ocurre de manera inmediata se declararán en levantamiento y paro nacional. Si se entiende bien, la Conalle puede decidir cuándo se va un presidente, cuándo la fuerza, empleada por sus miembros pero no por el Estado, reemplaza la política, cuándo convulsiona el país, activa su ejército paramilitar y decreta qué facultades constitucionales no pueden ser usadas, ni siquiera por el primer mandatario. La paradoja no puede ser mayor. Si se entiende bien, la Conalle cree poder terminar cuando pone fin a los mecanismos y protocolos legales y constitucionales que regulan la democracia en el país e imponer su voluntad sobre el poder legítimamente constituido y sobre la sociedad. Por supuesto que aquello no llamará dictadura. ¿Qué es entonces? El libreto, para aquellos que no han leído el libro Estallido, está escrito. Se sabía que los acuerdos que el ex ministro Francisco Jiménez torpemente extendió eran solamente una mampara porque Isa y sus radicales nunca iban a reconocer concesión alguna al Estado. Se sabía que Isa los sabotearía,
Se sabía que en su concepción la única forma de lograr reconocimiento y seguidores es azuzando el odio contra la institucionalidad y preconizando la violencia. Se sabía que buscaría cualquier pretexto para volver a atacar a Quito y tumbar a Guillermo Lasso como antes lo intentaron con Lenín Moreno. Las resoluciones de ayer siguen esa lógica y hacen parte de esa estrategia. Issa, ante una fiscal general que han contemporizado con él, se siente libre de hacer y deshacer con el país sin someter su programa comunista al electorado. Sorpresas no hay para quienes ya han visto esa película. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Análisis: 5 falacias para un nuevo estallido. Roberto Aguilar, El Expreso. Un nuevo estallido prepara a Leonidas Issa. Se lo ve venir desde el momento en que se instalaron las mesas de diálogo con el gobierno y el presidente de la CONAIE empezó a torpedearlas. Este viernes, al término de una maratónica asamblea general que, como todas las de la izquierda, fue un perfecto ejercicio antidemocrático en el que las decisiones se tomaron por aclamación y los disidentes quedaron excluidos, por ejemplo a Salvador Quispe, le cerraron la puerta en las narices. Finalmente, Leonidas Issa dio por concluido el simulacro del diálogo. No puso fecha para el paro nacional, pero sí describió el mecanismo que lo activará e inauguró una etapa de movilización permanente. Un estado de guerra que, como todos los de su clase, se justifica con falacias. Estas son las principales. Feministas desde hoy en día. Número 1. En la cresta de la ola del discurso identitario, Leonidas Issa busca sumar causas globales sin hacer mérito alguno. Ha decretado la movilización general y la Asamblea Permanente de los Pueblos y Nacionalidades y ha elegido como punto de partida la fecha emblemática del feminismo, el 8 de marzo. Pero como presidente de la CONAIE no ha movido un dedo para cambiar una realidad cultural, la del mundo indígena, ancestralmente machista y violentamente homofóbica. Sentado en el puesto de mando de una mesa directiva con mayor predominio masculino que el gabinete de Guillermo Lasso, habló el viernes de la opresión del patriarcado, como si el movimiento que él preside no fuera de lejos y con excepción de la Iglesia Católica, el organismo más heteropatriarcal de la República. Él mismo llegó a la presidencia de la CONAIE violando abiertamente una resolución del Congreso anterior, según la cual una mujer debía ser electa para ese cargo en el siguiente periodo. Rocío Cachimuel y Patricia Gualinga fueron burladas por este flamante feminista. Romper lo que está roto. Número 2. Luego de analizar el informe de seguimiento de los resultados alcanzados en las mesas de diálogo instaladas en el marco del levantamiento indígena y popular de junio de 2022, así lo anunció Leonidas Issa, rompemos este proceso de diálogo. Como si no hubiera estado roto desde el día 1. ¿No había sido el movimiento indígena uno de los primeros en rechazar el acuerdo nacional propuesto por el gobierno después de las elecciones? La CONAIE no será parte de ningún acuerdo porque la palabra de Guillermo Lasso como presidente no tiene validez. Esa es la cita que escribieron en esa ocasión. Las mesas de diálogo, ese monstruito del correísta tapiñado Francisco Jiménez, a quien el presidente arropó durante casi un año en el Ministerio de Gobierno, se revelaron al fin, este viernes, como la farsa que siempre fueron. En los 90 días que duró el proceso, las 10 reivindicaciones iniciales se convirtieron en más de 200 demandas por medio de las cuales la CONAIE pretendió aplicar su propio plan de gobierno sin haberse presentado siquiera a las elecciones. Finalmente, luego de firmar 218 acuerdos, incluyendo fórmulas de cogobierno en el sector energético, luego de alzarse con el control absoluto del sistema de educación intercultural bilingüe, que le fue cedido por el Ministerio de Educación con un presupuesto de 133 millones de dólares y todo, luego de recibir esos y otros beneficios, resentidísimo Leonidas Issa porque no le dieron todo lo que quería, sale a decir que se ratifica en los 10 puntos iniciales. Un cinismo monumental para coronar el proceso de chantaje político más intenso de la historia reciente. Que renuncie, por si acaso. Número 3. Desde el principio, desde octubre del 2019, el objetivo de Issa ha sido echar abajo la democracia y ha llegado la hora de destapar algunas cartas. En esta ocasión, pide directamente la renuncia del presidente de la República. ¿Por qué razón? Lo dice con toda la jeta del mundo.
por las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano por supuesta estructura de corrupción. Mejor dicho, con suponerlo, alcanza. No pide Issa que actúe la fiscalía, que se investigue, que se esclarezca, no. Que renuncie directamente. Eso sí, que la Asamblea Nacional, donde se sabe en mayoría, habrá que ver si le alcanza, lo someta a juicio político. ¿Con qué causal? No propone ninguna. Debe parecerle un detalle sin importancia. Lo que quiere, porque ya lo probó y funciona, es combinar la calentura de las calles con la acción parlamentaria. Ya hay una comisión correísta trabajando en ello. Hasta el momento la sincronización es perfecta. Prohibido aplicar la Constitución, número 4. Lo que pretende Leonidas Issa, lo sabe cualquiera que haya leído su libro Estallido, es dejar al Estado en la indefensión para alzarse con él y hacerlo pedacitos. Eso implica bloquear todas las salidas constitucionales a la crisis que planea provocar. Así, si en el proceso de su derrocamiento el presidente se le ocurriera, por ejemplo, recurrir a la muerte cruzada, ha de saber que puede costarle caro, incendiará el país. Desprovisto del más elemental sentido de la ética pública, Issa no se detiene ante el peor de los chantajes, aquel que amenaza con la violencia y con el miedo. No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto, advierte Issa. Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no permitirá una dictadura. Lo dice con pleno conocimiento de que la salida que describe es perfectamente constitucional. Por eso, acaba de prohibir al presidente de la República que aplique la Constitución. Por las minas a balazos. Número 5. Por si lo anterior no bastara, Leonidas Issa encontró un casus belli, que para llevar las cosas a su extremo, es decir, los enfrentamientos ocurridos el jueves en la provincia de Loja entre comuneros y la fuerza pública por el control de territorios mineros. Hacemos un llamado a nuestras guardias comunitarias para estar en alerta máxima en defensa de nuestros territorios frente al avance de la minería, dijo. A las guardias comunitarias el país ya las vio actuar en junio del año pasado. Atacaron 2 convoyes militares a balazos y asesinaron a un soldado. Ahora Issa pretende que todo territorio minero sea vigilado exclusivamente por esa suerte de grupos paramilitares autorizados por una corte constitucional que se comió el cuento de la pluriculturalidad y del discurso identitario. Policías y militares ya están siendo impedidos de ingresar en ciertas zonas del país desde hace meses. Lo que no garantiza la CONAIE es que esas minas, cuyo control pretende arrebatar al Estado, no sean explotadas por ellos para fines inconfesables. Después de todo, uno de los grandes éxitos políticos recientes del movimiento indígena es haber obtenido la amnistía de, precisamente, un gran número de mineros ilegales. Estos tienen incluso representación en la Asamblea en la figura del legislador de Pachacútic, Mario Ruiz. Y la minería ilegal, ahora el país lo sabe bien, se encuentra en el centro de todas las mafias y de todos los tráficos ilegales. ¿No ha sido el discurso de Leonidas Issa durante los últimos meses sospechosamente funcional al narcotráfico? ¿Y hemos de creer que quieren controlar las minas sin vigilancia de nadie y sin rendir cuentas a nadie para no explotarlas? También el discurso de la identidad puede ser, para unos pocos dirigentes sin escrúpulos, un gran negocio. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Se investigan al menos a 4 presuntos contrabandistas tras el naufragio de migrantes en Italia. Guardacostas italianos patrullan la playa tras la caída de la noche, donde hace unas horas se recuperaron los cadáveres de casi 60 migrantes, entre ellos 12 niños. Decenas más siguen desaparecidos en las aguas embravecidas de la costa de Calabria después de que su atestada embarcación de madera se estrellara contra unos arrecifes rocosos antes del amanecer del domingo. Alrededor de 80 personas han sido encontradas con vida, pero las autoridades temen que el número de muertos supere los 90, ya que algunos supervivientes han indicado que la embarcación llevaba al menos 150 personas a bordo cuando zarpó de Turquía. Se está investigando a 4 presuntos contrabandistas. Nell'occasione è stato individuato anche un presunto facilitatore, presunto scafista insieme alla pattuglia dei carabinieri
e al momento sono in corso delle attività di indagine finalizzate ad accertarne la responsabilità in capo a questo e in capo anche ad altri 3 presunti facilitatori sempre di nazionalità turca che al momento sono in fuga e le ricerche sono in corso. El ministro del Interior italiano ha visitado el lugar de los hechos. Con un gobierno de derechas que se ha comprometido a frenar el flujo de migrantes hacia Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha expresado su profundo pesar por las muertes y ha culpado a los traficantes. Los lugareños afirman que han tenido muchos desembarcos de migrantes en el pasado, pero nunca una tragedia como esta. Los cadáveres están siendo trasladados a un estadio deportivo de la ciudad más cercana, Crotone. Según grupos de seguimiento, más de 20.000 personas han muerto o desaparecido en el mar en el Mediterráneo central desde 2014. Invasión de Rusia a Ucrania generó inflación, pero también oportunidades para Latinoamérica. Rusia es uno de los principales proveedores de fertilizantes y de trigo del mundo, y al no poder suministrarlos, el precio de los alimentos se disparó meses después de la invasión a Ucrania. Latinoamérica sintió ese impacto. El 40% del trigo que se produce en el mundo se produce entre las estepas ucranianas y rusas. Y el bloqueo de los puertos y la destrucción de la infraestructura ucraniana ha afectado la exportación. El impacto fue más por los fertilizantes, porque sí dependemos tremendamente de la producción de fertilizantes rusa. El panorama también representa una oportunidad para la región. Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina son una fuente estratégica de alimentos y además el hecho que estemos en el hemisferio occidental nos está poniendo en una circunstancia bastante atractiva en el mediano y largo plazo. Pero la oportunidad que tiene Latinoamérica de ofrecer recursos como petróleo, metales y minerales a las economías que se ven más salpicadas por la guerra no se ha aprovechado lo suficiente, en opinión del economista José González. El problema es que no hemos invertido en infraestructura en términos de minería, de lo que se llama refinación. Seguimos siendo exportadores de lo que se llaman concentrados finos. En el ámbito político, la mayoría de los gobiernos de América Latina han preferido mantenerse distantes del conflicto, a excepción de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que le han dado un espaldarazo a Rusia. Brasil, Argentina, Colombia y México se niegan a enviar armas a Ucrania, mientras, a comienzos de año, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se ofreció a buscar una solución negociada a la guerra. La situación de Brasil es distinta. La situación de Brasil es porque pertenece a un bloque donde Rusia lidera ese bloque, al igual que el propio Brasil, el bloque de los BRICS, de las potencias emergentes, que en conjunto buscan trascender en la geopolítica internacional. Sin embargo, hay un factor que, según el politólogo Jonathan Benavides, los mandatarios de la región no pueden dejar de lado. Está de por medio el elemento nuclear. ¿Okay? Eso nos afecta a todos a nivel global en el planeta. Rusia tiene el mayor arsenal de ojivas nucleares del planeta. Específicamente, Rusia almacena unas 6.000 ojivas nucleares, según cálculos de la Federación de Científicos Estadounidenses. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital.
presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.